Bien, continuemos con nuestro estudio de la función valor absoluto. Posteriormente analizamos las otras funciones que están presentes en el taller de esta semana. Bien, función valor absoluto. Para este caso, ya vimos en el anterior cuál era la definición. Entonces, recordemos que por definición, esta función f de x será igual a x cuadrado más 7 de x más 10 si f de x es mayor o igual a 0. Y sería en nuestro caso menos x cuadrado más 7 de x más 10 si f de x es menor que 0, por definición. Bien, hagamos el análisis de esta función y observemos qué encontramos en ella. Antes de pensar o de analizar la función con el valor absoluto, pensemos en esta función como una función cuadrática sin ese valor absoluto. Entonces, hablemos de ella un momentico. Si quisiéramos analizar el corte con x de la función que está aquí adentro de las barras, serían x cuadrado más 7x más 10. Recuerden que hacemos y igual a 0 o f de x igual a 0 para analizar los cortes. Esta función cuadrática la puedo factorizar como x, signo del segundo más, multiplicación de los dos signos más, sería 5 y 2 igual a 0. ¿Sí? 5 por 2, 10 y 5 más 2, 7. Estamos analizando la función cuadrática que está dentro del valor absoluto. Entonces tendríamos que x más 5 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 5 y x es igual a menos 2. Es decir, que tenemos dos cortes en el eje x, en menos 5 y en menos 2. Bien, esos dos puntos van a ser importantes. Podemos hablar algo también relevante para este caso de la función cuadrática que tenemos allí, y es el vértice. Si analizamos el vértice de esta función, lo encontramos en x es igual a menos b sobre 2a. De esa manera hallamos la abscisa del vértice. ¿Cómo nos quedaría? X es igual a menos b menos 7 sobre 2 por a, pero a es 1. Entonces sería 2. Esto es igual a menos 3,5. Es decir que sobre este punto en el eje de menos 3,5, sobre este punto en algún lugar en y está el vértice. ¿Cómo hallamos la coordenada en y? Tendríamos que reemplazar menos 3,5 en la función cuadrática. Entonces y sería igual a menos 3,5 al cuadrado más 7 por 3,5 más 10. Esto nos quedaría igual a menos 2,25. Es decir que el vértice de la función estaría por aquí. Pero ojo, porque estamos analizando la función cuadrática sin el valor absoluto. Bien, ¿para qué nos sirven estos puntos? Ya vamos a verlo. Bien, pensemos en lo siguiente. Hagamos un análisis de lo que está pasando en esta función cuadrática. ¿Cómo es la función para los números que son menores a 5? ¿Cómo sería la función? Es decir, si hacemos una tabla y revisamos esa función, ¿qué pasaría? Voy a tomar un valor inferior a 5, podría ser menos 10. ¿Cuánto nos dará f de x? Entonces, menos 10 al cuadrado da 100, más menos 70 daría 30, más 10, 40. Es decir, para este señor, menos 10, el f de x sería positivo. Es decir, que en este sector, de aquí hacia atrás, la función es positiva. ¿Cómo es la función entre menos 5 y menos 2? Miremos, tomemos un valor. Podemos tomar el valor de menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado da 9. 9. 7 por menos 3
menos 21 más 10. 9 menos 21 más 10 da menos 3. Es decir, es negativa la función en este sector. Entre menos 5 y menos 2 es negativa. ¿Y cómo es la función para los números mayores que menos 2? Entonces podemos tomar el 0 y decimos que 0 nos daría 10, es decir, es positiva. De aquí para allá la función es positiva. ¿Sí? Ahora vamos a la definición de valor absoluto. Nos dice que cuando los x son mayores o iguales a 0, la función es esta. ¿Sí? Es decir, que para los x inferiores a 5 la función es positiva, porque son mayores o iguales a 0, serían estos valores. Es decir, que ya conociendo previamente la función cuadrática, puedo decir que la gráfica de esto es así. Bien. Y cuando los números son menores que 0, es decir, los valores que obtuvimos aquí son inferiores a 0 porque nos dieron negativos, haga menos x al cuadrado más 7x más 10. ¿Sí? Es decir, cambiémosle el signo a la operación que nos está dando. La razón de encontrar este vértice es porque este punto nos va a quedar aquí arriba, en más 2,25. ¿Por qué nos dice que los valores negativos cambiemos el signo más? Entonces el vértice de esta curva nos quedará por acá y lo que obtenemos será en ese sector lo que estamos viendo allí, con este punto como vértice. Lo cambiamos hacia allá debido a la definición de valor absoluto. Y conociendo la función cuadrática y también sabiendo que de aquí para allá son positivos y no debo hacer cambio en la función, entonces lo que voy a obtener como función cuadrática va a ser algo así. ¿De acuerdo? Bien. Este es el análisis que hemos hecho de la función valor absoluto cuando el f de x o el x que está dentro de las barras es una función cuadrática. Bien, definición de valor absoluto y nos vemos entonces en una próxima oportunidad para el desarrollo de nuestra clase. Gracias.